Un ejemplo clásico para mirar, para entender mejor esto de los datos aumentados, es aquel que se relaciona con la mezcla de distribuciones. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy en una muestra aleatoria X1 hasta Xn. Entonces, recuerden el ejemplo de las estaturas, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto en cursos anteriores que cuando graficamos las estaturas de los hombres y las mujeres hay una cierta diferencia. Las estaturas de los hombres tienden a ser mayores que las de las mujeres, en promedio. Por lo tanto, cuando yo tomo una muestra aleatoria X1, Xn y esas fueran estaturas, entonces yo debo tener claridad de que una parte de esta información corresponde a mujeres y otra parte corresponde a hombres. Si yo no puedo garantizar que la distribución de las estaturas de los hombres es similar a la de las mujeres, entonces debo discriminar la distribución de probabilidad. Es decir, proponer una PDF para las estaturas de los hombres y proponer una PDF para las estaturas de las mujeres. El punto es que cuando a mí me dan esta muestra y me dan solo los datos y no me dicen nada, yo no tengo ni idea cuál es la proporción de datos que corresponde a hombres y la proporción de datos que corresponde a mujeres. Eso es un lío. Pero ese es un reto que se enfrenta bastante cuando uno tiene datos donde la característica de esos datos que provienen de una variable aleatoria hace que haya cierta discriminación con respecto a una variable categórica. Usualmente las medidas antropométricas tienen esa particularidad. ¿Cierto? Las medidas antropométricas digamos en los humanos tienen la particularidad de que cambian dependiendo del género de la persona. Entonces vamos a este punto. Entonces vamos a suponer que una proporción P de estos datos proviene de una distribución f de x. Vamos a suponer que esos son los de los hombres. Y la otra proporción, el resto de datos, proviene de g de x. O sea, una mezcla. Pero el punto es que yo no sé quién es P. ¿Listo? No sé quién es P. Entonces, yo en esta distribución tengo un parámetro desconocido. Por ejemplo, si a mí me dicen que las estaturas se distribuyen normales, entonces uno tendría una media y una varianza para los hombres. Y una media y una varianza para las mujeres. Si yo desconozco todo eso, además tengo otro problema adicional, que también desconozco P. Entonces lo que tendría son 5 parámetros para ser estimados con esa muestra. ¿Estamos? Bien, sigamos acá. Entonces, vamos a suponer que ese no es el lío, que el lío es P. Suponga que es posible determinar a partir de una variable auxiliar, ahí vamos hablando de los datos aumentados, la distribución de la cual provienen los datos. Es decir, yo puedo generar un vector Z, como les dije ahorita, donde Z1 vale 1 si es un hombre, 0 si es una mujer. Z2 vale 1 si la persona a la que le tomé la medida es un hombre, 0 si es una mujer. Entonces, lo que tengo acá es información adicional. ¿Estamos? Información adicional. Recuerde que esta P va a representar la proporción real en toda la población. Es decir, esto es una muestra aleatoria de una población. Con esta muestra aleatoria yo puedo saber en esa muestra cuántos hombres y mujeres, pero en la población yo no sé cuál es la proporción real de hombres y mujeres de la cual saqué la muestra. Porque puede pasar esto. Puede pasar que todos los que yo observe son hombres. Ah, estuve tan de malas que en la muestra solo cayeron hombres. Entonces este vector Z no me va a servir de nada. O puede pasar que todos son mujeres. Entonces el vector Z no me va a servir de nada. El vector Z tiene relevancia cuando es posible observar de ambos. ¿Cierto? Entonces, esta P corresponde a la probabilidad de que uno de los datos observados provenga de la población 1 o de la población 2. 1 menos P. Muy bien, entonces este vector Z, digamos que contiene la información acerca de dónde proviene el dato. Entonces Z1 vale 1 si el dato proviene de f de x. Y Z1 vale 0 si proviene de g de x, por ejemplo. Ahí está. Esto es una variable dicótoma, binaria, Bernoulli, pero tiene información, lo que yo les dije ahorita. Si esto fueran estaturas, este me está diciendo si la estatura proviene de un hombre o la estatura que medí es de una mujer, por ejemplo. Entonces tengo datos aumentados, ¿se fijan? Lo que yo hice fue generar más información, aparte de esta muestra, y generar un nuevo vector de información que conjuntamente se agrega a X. Entonces estoy en este punto, miren, estoy aquí. Estoy en aumentar los datos y necesito generar una función. Pero para generar esta función, o mejor esta verosimilitud, entonces necesito la marginal de X, que ya la tengo.
pero necesito tener esta, que es la difícil, la distribución condicional de los nuevos datos aumentados, dados los datos que ya observé. Muy bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Z no es observado. Ah, es que ahí viene el punto. ¿Cómo así? Sí, es que recuerden que simplemente es una variable auxiliar, pero en la práctica yo de estos datos no sé quién es quién. Estoy asumiendo que esto puede valer 0 o 1. El único conocimiento que tengo es que esta variable se incorpora dentro de la información, pero solamente para tener una caracterización de los datos. Pero es posible que esto en la práctica, es posible que a usted solamente le enlacen estaturas, pero no le digan dónde la sacaron. ¿Listo? Eso es lo que puede pasar. Esto es una variable auxiliar que no es necesariamente observada. En algunos casos sí, en otros no. Dado que Z no es observado, el lado derecho de esta ecuación, que ustedes ven aquí, este lado derecho, lo vamos a reemplazar por el valor esperado. Ah, porque yo sí puedo calcular el valor esperado de esto. ¿Cómo puedo calcular el valor esperado de esto? El valor esperado de esto lo puedo calcular, ¿cierto?, con respecto a la distribución condicional de Z dado X. Eso es lo que llamamos el paso esperanza. Es decir, voy a obtener esto. Tomen valor esperado. Fíjense que si tomo valor esperado con respecto a teta, 0 y x, que son los que condicionan, miren, el valor esperado de esta distribución con respecto a quién se toma. Fijo teta y x. ¿De acuerdo? Hallo la distribución condicional de k, de z dado teta y x. Y el valor esperado es condicionando a eso. Entonces, si usted fija esto y toma valor esperado en esta expresión, permítame, yo me devuelvo. Cuando yo tomo valor esperado aquí con respecto a teta y x, esto se vuelve una constante, porque teta y x ya fueron observados. Esto, lo único que cambia aquí es la x, y acá tengo el valor esperado de este logaritmo, que es la expresión que ustedes van a ver acá. Miren. Esto queda el valor esperado de esta L dado teta de 0 y x, y este es el valor esperado del logaritmo de k dado teta x. Esta es la expresión que nosotros necesitamos abordar. Ahora, ¿cómo calculo esta esperanza? Como la integral, se me fue un poquito este palo, la integral sobre con respecto a z, porque es que esta expresión se calcula usando, mejor dicho, valor esperado de mamarracho, usando la distribución condicional de k dado z es mamarracho por la distribución condicional de z dado esto por dz. Si el valor esperado condicional dado teta 0 y x de z dado esto es mamarracho, dalo ahí, por la distribución condicional de z dado esto. Vamos a llamar esto que ustedes ven aquí lo vamos a llamar Q. Fíjense una cosa, este teta 0 es un valor inicial que yo fijo, y este teta corresponde a la distribución de probabilidad, a la verosimilitud, perdón. Entonces, esto es lo que yo voy a llamar así. Y esta ecuación, esta Q, es la clave, porque fíjense en esto. Yo puedo fijar un valor inicial y obtengo este valor esperado. Lo reemplazo en esta ecuación y voy a maximizar esta ecuación. O sea, esto que usted ve aquí es Q. Entonces vamos a poner esto y Q. Fíjense que esto finalmente no depende de teta. Ah, profesor, ¿por qué? Porque mire que si yo fijo teta 0 y x, ya esto es L de teta 0, dado x. Y este valor esperado, como es respecto a z, va a ser una constante. Es decir, a la hora de maximizar esta L, esto es una constante. Mientras que esto depende de teta, ¿se fijan? Este valor esperado va a depender de teta. Entonces, esta constante, cuando la derive, bueno, es igual a 0, y lo único que tengo que maximizar es este valor esperado. Por lo tanto, la clave es maximizar Q, porque si maximizo Q, fíjense, si maximizo este valor esperado, estoy maximizando L. Entonces, la clave está en maximizar Q. Entonces, ¿cuál es la idea? Para maximizar a L de teta, basta maximizar a Q, ya que este valor esperado no depende de teta. Eso es lo que hicimos ahorita. Ahora, para maximizar esta Q, ¿qué hago yo? Miren, esto se vuelve un proceso iterativo. Yo empiezo con un valor inicial teta 0 y calculo este valor esperado. Luego maximizo esto. Y el valor de teta que me maximiza esto lo voy a llamar teta 1. Y lo pongo aquí. Y luego vuelvo y calculo el valor esperado con este teta 1. Y esa expresión que me da la maximizo.
Por eso llamamos algoritmo EM. Primero, calculo el valor esperado, luego lo maximizo, el valor que maximiza lo meto acá, vuelvo y calculo el valor esperado y luego maximizo eso. Esperanza, maximización. Esperanza, maximización. Listo. Aquí está el valor que maximiza esto. Este proceso se repite hasta obtener una sucesión, ¿cierto? Donde este teta sub k es el máximo de este paso. Este es el paso M, ¿cierto? De maximización. O sea, el valor anterior, el obtenido anteriormente, se mete en esta ecuación, se calcula Q, que es este valor esperado, y se maximiza. Ese es el paso de maximización, ¿cierto? Y aquí viene el algoritmo. En el paso M, ¿qué es lo que tengo? En el paso M yo ya había hallado, ¿cierto? El paso M es este. Este valor teta M, que usted ve aquí, es el que maximizó en el paso anterior, ¿cierto? En el paso anterior, este valor esperado. Entonces lo evalúo acá, calculo este nuevo valor esperado y eso lo llamo Q. Luego voy a maximizar esta Q respecto a teta. El valor que maximiza esa Q lo voy a llamar teta gorro M más 1. Y luego, ¿qué hago de nuevo? Vuelvo al paso siguiente y en vez de poner aquí teta gorro M, pongo el valor que obtuve acá. Y vuelvo y calculo el valor esperado y esa función la vuelvo a maximizar y obtengo un teta M más 1 y así. Eso es lo que llamamos la secuencia M. Secuencia esperanza y luego maximización. Ahora, ¿cuándo paro? Cuando usted vea que estos dos valores no discrepan demasiado. Es decir, que hay una medida de discrepancia entre estos, usualmente un valor absoluto o un error relativo. Usted repite estos pasos hasta que tenga una sucesión y usted va a parar cuando encuentre que este valor con respecto a este tiene una diferencia no significativa. Y viene este teorema. La sucesión que usted construye de esta manera, definida en el algoritmo M, satisface. Primero, que es una sucesión donde la verosimilitud es creciente, es decir, cada vez es creciente, hace que L sea creciente. O sea, evaluar en el dato, en el valor obtenido, es una sucesión que hace que L sea creciente. Esta nueva sucesión es creciente. ¿Listo? ¿Y eso qué implica? Que si yo tomo límite aquí, cuando M es muy grande, esto va a acercarse al máximo de la L. Es decir, va a acercarse al estimador de máxima verosimilitud. Por lo tanto, esta sucesión, lo que quiere decir esto es que esta sucesión converge en probabilidad al MLE. Y la igualdad solo se da si aparece esto. Es decir, la igualdad solo se da si este valor esperado es igual a esto. Aquí lo que les decía, o sea, llega usted a un punto en el cual ya no hay diferencia entre estos dos estimadores. No hay diferencia. Entonces, recapitulando un poco todo esto. Entonces, recuerden que lo que hice fue convertir un problema de maximización simple, agregando información, ¿cierto? Y en esta ecuación, cambiando este problema de maximización por un problema diferente, que es este. Entonces, toda la clave está ¿dónde? En poder hallar esta distribución. Ese es el punto. O sea, la parte clave en todo este proceso es poder hallar esta función k de z dado teta 0x. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque hallando esta distribución, yo ya puedo hallar este valor esperado. Y si hallo este valor esperado, ya tengo todo. Es decir, lo único que necesito es Q. Es lo único que necesito. Y hallar Q puede ser a veces tedioso, ¿cierto? Entonces, como decíamos al principio, el problema de maximizar una función muy compleja lo cambiamos por maximizar una función donde el proceso de maximización se vuelve interactivo. Se vuelve iterativo, miren. Yo tengo un teta 0, calculo este valor esperado con este teta 0, luego lo maximizo respecto a teta y el valor que me maximiza esto lo llamo teta 1. Luego vuelvo acá y cambio esto por teta 1 y calculo este valor esperado. Y luego maximizo ese valor esperado y el valor que maximiza lo llamo teta 2 y así. Ese es el proceso iterativo. Y lo que uno puede mostrar finalmente es que esa sucesión de estimadores que se obtienen ahí converge en probabilidad al MLE. Eso es lo más interesante de esto. Vamos a ver un ejemplo para más o menos explicar mejor esto.